Este toro que ves en las autopistas españolas no es solo un cartel. Detrás hay vino, tradición y más de 3000 años de historia. Vamos a verlo. Hola viajeros y viajeras, ¿cómo están? Acá Matías de Vivo de Viajes. Una vez más bajé a Andalucía y esta vez me fui al puerto de Santa María, un lugar en Andalucía donde el río Guadalete desemboca en el estrecho. El puerto de Santa María tiene costa, tiene puerto y tiene muchas bodegas. Piensen que es un lugar clave en la historia de España. Por acá pasaron fenicios, romanos, árabes y de este puerto salieron vinos hacia el norte de Europa y hacia América. Porque aquí nació el Jerez, uno de los vinos más antiguos del mundo y el que nos trajo hasta aquí. Porque en este lugar hay una de las bodegas más emblemáticas de España que quería visitar, que es la bodega de Osborne. Pero antes, un poco de historia. Hace más de 3000 años, alrededor de 1100 años antes de Cristo, los fenicios llegaron a esta zona y la llaman Chera. Acuérdense de ese nombre. Ellos introducen el cultivo de la vid y comienzan a exportar vino por todo el Mediterráneo. Después llegaron los romanos, que amplían los viñedos y profesionalizan aún más la producción. Qué raro el Imperio Romano profesionalizando cosas. En el 1711 comienza la época árabe. ¿Se acuerdan que les conté? Cruzaron desde Tánger, los árabes del califato. Tenemos un vídeo en el canal sobre Tánger. Y durante más de 500 años, la ciudad pasa a llamarse Sherish. Aunque el Islam no promovía el consumo de alcohol, se mantuvo la producción por su valor económico y medicinal. En 1264, Alonso X reconquista la región. El vino empieza a tener una enorme demanda exterior y el nombre evoluciona hasta Jerez de la Frontera. Con los descubrimientos del siglo XVI, el vino viaja al norte de Europa y América. Descubrimiento de América lo vimos en el vídeo de Sevilla, de Cádiz, que tenemos en el canal también. Se los voy a dejar todos enlazados en la descripción de este vídeo porque todos son de Andalucía y están relacionados entre sí. En el siglo XVIII llega el gran auge internacional. Comerciantes extranjeros se instalan en la zona y la exportación se profesionaliza. Acá es donde empieza la historia de Osborne, que fue fundada por el comerciante inglés Thomas Osborne Mann. Desde entonces, la empresa sigue siendo 100% familiar. Todos los socios son miembros de la familia. Hoy, en las bodegas de Osborne se produce el vino de Jerez y el brandy. Para mí en este vídeo lo que más me interesa es el vino de Jerez, que es a eso a lo que vine. Bueno, la visita comienza visitando una bodega aún en producción. Entrar a una bodega es como entrar a un microclima perfecto porque tienen que mantener la temperatura entre 15 y 26 grados. No utilizan nada artificial para mantener esa temperatura en una zona que es muy calurosa en verano. Llega hasta los 40 grados en Andalucía. Van a ver que la bodega tiene techos altísimos, muy pocas ventanas y colocadas estratégicamente. Arcos que generan corrientes de aire y cuando el calor es extremo en el exterior, lo que hacen para bajar la temperatura es regar el piso. De hecho, van a ver en las paredes que la humedad es tan grande que van a ver moho en los techos y en las paredes. No es peligroso ni para el ser humano ni para el vino. El moho lo que hace es absorber el calor y además no reflejarlo. Por lo tanto, ayuda a mantener la temperatura. Bueno, después van a ver las barricas o botas o barriles, como les quieran llamar, están ubicadas estratégicamente como si fuese un triángulo. El sistema es fascinante. Se llama solera, primera criadera, segunda criadera. Lo que hacen es cada barril almacena unos 600 litros de vino. El nuevo vino, el más reciente, se mezcla con el vino más viejo en tandas de 200 litros. Los van pasando de una barrica a la otra. Al mezclarse, se aseguran que tenga un sabor, como se dice, añesco. Lo mezclan con un vino similar de hace muchos años. Literalmente, cuando bebes un Jerez, puedes estar tomando vino que contiene partes del siglo XVIII o incluso del siglo XVII. Bueno, Osborne en total tiene alrededor de 50 recetas para hacer vinos de Jerez. Por eso se dice que existe un vino para cada persona. Más adelante les voy a contar una anécdota. Que la gente de Osborne no me lo pudo confirmar, pero yo lo viví. Se los cuento más adelante. Bueno, hay dos tipos de vinos. Los secos y los dulces. Los secos, que se llaman olorosos también. ¿Saben por qué se llaman olorosos? Porque en épocas de antaño el vino era más barato que el perfume. Y la gente se ponía olorosos para oler mejor. Los olorosos son los que tienen el color más parecido al vino blanco, digamos. Intensos en aroma y en sabor. Son ideales para mezclar con platos salados, digamos. Con carne, platos de cuchara, que hay muchos en Andalucía, como si fuese puchero. Y después en la gama le vas agregando azúcar y vas pasando más a los vinos dulces. Y el vino se va oscureciendo, el vino de Jerez se va oscureciendo, pasa de un color similar al del vino blanco a lo que es más conocido del Jerez, que es el vino más dulce, con un color más parecido al vino tinto. De hecho, en la línea Osborne, el Pedro Ximénez es el vino dulce más conocido, o el más emblemático. Este vino es ideal para postres, helados, quesos fuertes. A mí me encanta. De hecho, la medida que a mí me gusta, ya lo tengo validado, es un
80% de vino seco oloroso y un 20% de vino dulce. En la línea Osborne, el que más se acerca a la medida que a mí me gusta es el que se llama Cream, que le dicen en España. Y me ha pasado una vez, estando en Jerez de la Frontera, que me metí en un bar sencillo con una señora muy amable que me preguntó, ¿cómo querés el Jerez? Yo dije, no lo sé. Y entonces me lo mezcló ella. Con botellas sin marca, me puso un 75% de seco y un 15% de dulce. Para mí es la mezcla perfecta. Pregunté a los Osborne si esto se hacía y me dijeron que no. Pero bueno, ellos embotellan mezclas ya hechas. Pero en algunos bares, en Jerez de la Frontera, podés llegar a pedirlo a medida. Bueno, y ahora el icono, porque Osborne no solamente son vinos de Jerez, sino que también es un símbolo en toda España. Yo de hecho conocí antes el símbolo que el vino. Porque si manejaste en carretera o en autopista en España, seguro que los viste. Son unos toros negros gigantes que te acompañan casi en distintas partes de tu viaje dentro de España. Es que al día de hoy hay más de 90 toros esparcidos por toda España y llegaron a ver hasta 500. Son carteles gigantes que miden unos 15 metros de alto, como un edificio de 4 pisos. O sea que los vas a ver sí o sí. Es bonito. Tuvieron sus problemas cuando España entró en la Unión Europea. Una normativa de la Unión Europea prohibía poner carteles que distraigan. Entonces los tuvieron que sacar a todos. Pero después, producto de las quejas de la gente en España, que reclamaban al toro como símbolo en las carreteras, se llegó a un acuerdo. Si quitaban las letras, antes decía veteranos, Osborne, etc., tenía mensajes, lo podían mantener. O sea que ahora quedó el toro. Así es como volvieron a las carreteras los carteles de los toros negros. Además, Osborne también fue sponsor del Bochum, que es un club de Alemania. Me dio gracia esto porque es un club chico de Alemania. Y además tiene un montón de referencias con distintas marcas y deportistas. Por ejemplo, hay un spot histórico de Salvador Dalí donde aparece tomando el Jerez y rompiendo el mito de que era una bebida solo para hombres. De hecho, parece una mujer bebiendo el vino de Jerez. Incluso Dalí diseñó una botella que venía adentro de un huevo. Por supuesto, ¿cómo no? Salvador Dalí. Podés ver la marca también en el Museo de Osborne. Dentro de los recintos podés ver también la marca en las zapatillas de Rafael Nadal. Y hablando de deportistas, también les cuento que en el puerto de Santa María nació Joaquín, el jugador del Betis, uno de los jugadores más, yo creo que es el más divertido de toda la historia y que refleja muy bien lo que es el humor y el arte que tiene la gente andaluza. Bueno, ¿cómo llegar al puerto de Santa María? Hay dos maneras. Se puede llegar en avión volando a Jerez de la Frontera, que está muy cerca, y si no, lo que puedes hacer es llegar en tren o en auto. En auto, carretera, ves el toro, está clarísimo. Y en tren, recuerda que el sistema de tren es español, tiene un diseño radial centralizado en Madrid, por lo tanto te puedes tomar el tren. Desde Madrid hay un tren Alvia, que no es el AVE de alta velocidad, pero que es el modelo que se adapta a los distintos anchos de vía, que te dejan, desde Madrid te dejan 4 horas y media. Comodísimo el tren en España, es una maravilla. De hecho, les recomiendo que sigan en este canal mirando el vídeo de cómo viajar en tren en España, que les va a venir bien si quieren llegar al puerto de Santa María. Un lugar que tiene mucha historia y mucho vino para ofrecer. Espero que tengan un buen viaje, prueben el Jerez, encuentren la mezcla que más les gusta y brinden por mí. Salud y buen viaje.